Fue apenas hace 2 semanas, mientras realizaba una videollamada con mi amiga Mariana, que estábamos hablando de cualquier tontería, y ella de repente interrumpió la plática sonrojada. Me pidió que le saludara a mi primo Javier. Tiene 2 años que mi primo, 5 años mayor que nosotras, se mudó a nuestra casa para poder estudiar la universidad, aquí, en la ciudad. Mariana está perdidamente enamorada de él, aunque mi primo, digamos que la ignora un poco por ser tan joven. No te preocupes, yo le digo cuando regrese. Le contesté riéndome y burlándome un poco de ella. Mariana me dijo que le dijera ya que mi primo ya estaba en casa, que justamente había pasado en el pasillo afuera de mi cuarto. Me quedé un poco sorprendida. La verdad es que no había escuchado la puerta abrirse, pero mi primo, sumamente introvertido, a veces parecía entrar a la casa como intentando que nadie lo notara. «Javi», grité esperando respuesta, pero nadie me contestó. Sin embargo, el ruido de una puerta azotándose me hizo levantarme para ver si efectivamente mi primo había llegado. No lo sé. De algún modo había una sensación extraña en la casa en ese momento. Salí al pasillo y la puerta del cuarto de Javier estaba cerrada. Me acerqué esperando sorprenderlo y reclamarle porque no me había avisado al llegar. Pero al estar justo al otro lado de la puerta, a punto de abrirla, escuché una voz profunda y grave. Nada que ver con la voz brillante de mi primo. Era obvio que no era él quien estaba en esa habitación. En ese momento me asusté bastante. Pensé que alguien se había metido a la casa. Y por supuesto, yo corría peligro estando sola. Mis papás aún no volvían de sus trabajos. Regresé de puntillas a mi cuarto, tomé el celular que seguía en la llamada con mi amiga y salí corriendo de la casa, aterrada. Afortunadamente, un grupo de vecinos de la edad de mi primo iban regresando para sentarse en la acera de enfrente a platicar, justo afuera de la casa de uno de ellos. Les pedí ayuda y todos tomaron palos y piedras y entraron a buscar al intruso, pero salieron pensando que les había hecho una broma. A pesar de que revisaron todo, no pudieron encontrar a nadie. Estaban incluso un poco molestos, pero fue la mamá de mi vecino quien les dijo que probablemente yo había escuchado ruidos de la casa de al lado, pero que no estaba mal que hubiera salido a pedir ayuda, que era lo correcto. Mi amiga, que ya había colgado la videollamada, se había comunicado ya con mi mamá, quien me llamó preocupada. La vecina le explicó todo y le aseguró que no había problema si yo me quedaba con ellos hasta que mis papás volvieran. Así lo hice. Fue muy extraño. Estoy segura que yo escuché a alguien en esa habitación. Y aunque propiamente nunca hemos visto ninguna otra cosa, lo cierto es que Javi ocasionalmente se queja de tener muchas pesadillas desde que llegó aquí con nosotros. ¿Quién sabe? Estaré al pendiente de lo que pase, pero por el momento aún tengo miedo de quedarme sola en casa. Amigos, espero se encuentren muy bien. Qué bueno que están con nosotros en una sesión más de Gritos en la Noche. La recopilación de hoy es muy especial para el canal,
Si ustedes revisan, pueden encontrar 331 videos anterior a este. Pero para nosotros, esta es nuestra recopilación número 300. Por eso decidimos traer para ustedes 10 pequeñas historias paranormales. Esperamos que les gusten y déjenos en la parte de abajo en los comentarios cuál historia les pareció más interesante. También, por favor, déjenos su pulgar arriba y compartan este contenido con quien crean que puede interesarle. Y ahora sí, ojalá ya estén preparados. Tengan a la familia reunida, tengan una bebida a la mano, hayan apagado la luz y estén listos para las historias del día de hoy. Mi mamá un día llegó del trabajo con un regalo. Era una muñeca de porcelana que una compañera le había dado por su cumpleaños. Mi mamá ni siquiera se llevaba bien con esa persona, así que le sorprendió que le diera aquella figura. Era una muñeca extraña, de porcelana, con terminados muy finos, pero en realidad no era agradable de ver. Su cara era un poco dispareja y daba algo de miedo. De cualquier modo, mi mamá decidió guardarla y tal vez aprovecharla en el futuro para ella regalársela a alguien más. Esa noche en que llegó con la muñeca, todos tuvimos pesadillas en casa y todos nos despertamos en algún momento de la madrugada al escuchar un vidrio romperse. Mi mamá, mi papá y yo salimos de nuestras habitaciones. En la sala del departamento, la muñeca estaba en el sillón, justo donde mi mamá la había dejado. Pero el problema es que muchas cosas del librero, las alacenas de la cocina y la vitrina junto a los sillones estaban fuera de su lugar, en el piso. Muchos platos, cubiertos, libros, otras figuras de porcelana, ceniceros, vasos, todo estaba extrañamente acomodado en el piso. Lo que se había roto era, de hecho, una figura de la Virgen de Guadalupe, que también estaba hecha de porcelana y que mi mamá tenía colocada en la parte alta del librero. Y ahora, sus trozos quebrados estaban en el piso junto al sillón, justo frente a donde estaba sentada esa muñeca. Mi mamá se alteró mucho, y la verdad mi papá y yo también nos inquietamos. Mamá entonces tomó una bolsa de basura, echó ahí a la muñeca y la roció con agua bendita, que siempre conservaba en casa. Tomó también una cruz de palma, de las que siempre guardaba del Domingo de Ramos, y también la puso adentro de la bolsa. Después, hizo un nudo y nos pidió ponernos los abrigos. A pesar de que era muy de madrugada, salimos los tres en el auto a tirar aquella muñeca en unos basureros muy cerca de su trabajo, como a media hora de distancia. El resto de esa noche dormimos plácidamente y continuamos haciéndolo en los días siguientes sin ningún problema. Por supuesto, mi mamá le reclamó a su compañera, pero dijo que ella negó todo, pero burlándose. En fin, no podíamos hacer más. Lo cierto es que nunca volvió a aceptar regalos de nadie en la oficina, y nuestra casa ha permanecido en paz hasta el día de hoy. Dejé la casa de mis padres hace casi 3 años, y todo ese tiempo lo he pasado viviendo en este departamento que me encanta y en el cual no he tenido ningún problema. O bueno, no había tenido ninguno hasta hace 3 meses.
Hice una pequeña fiesta por mi cumpleaños e invité a varios de mis buenos amigos de la infancia, entre ellos a Memo, quien llegó esa noche acompañado de su novia, Malena, una mujer que francamente nunca me hubiera imaginado con él. Guillermo, entre todos nosotros, era probablemente el de carácter más ligero, afable y bromista, pero en esta ocasión lucía apagado, indiferente y casi fastidiado de estar ahí, reunido con nosotros. Por supuesto, todos atribuimos este cambio a su nueva novia, una mujer probablemente 10 años mayor que él, que tenía la misma expresión que mi amigo, pero sumamente exagerada. Contestaba con fastidio nuestras preguntas para conocerla y se pasó volteando los ojos todo el tiempo que decíamos algo. No me gusta ni estoy acostumbrado a ser prejuicioso con la gente, pero Malena era extraña. Iba vestida, por encasillarla en un estereotipo para que me entiendan, como gótica. Botas, pantalón de cuero, maquillaje muy blanco con los ojos pintados de negro, y llevaba en su playera un estampado de Satanás y mucha joyería de pentagramas y cabezas de cabra. No sé, era extraña. Todos lo comentamos cuando le pedí a mis amigos que me ayudaran a sacar alimentos de la cocina. Para nuestra fortuna, no se quedaron mucho tiempo. Solo estuvieron menos de una hora, y cuando se retiraron, al acompañarlos a la puerta, me permití decirle a Memo que, cuando tuviera tiempo, sería bueno vernos solos, los amigos, implicando que no llevaríamos a nuestras parejas. Pero esto, aquella mujer lo tomó muy mal, y siendo más corpulenta que mi amigo, lo jaloneó de inmediato para pararse frente a mí y pronunciar un puñado de palabras en otro idioma. Pinche loca. Pensé, pero no lo dije, aunque tuve ganas de hacerlo. Le dije a mi amigo que luego le llamaba y los dejé que se fueran. Como les digo, no me gusta ser prejuicioso, pero esa noche, después de aquel pequeño encuentro con esa mujer, tuve horribles pesadillas. Soñé que una presencia entraba en mi casa, andaba por todos lados en la oscuridad de la noche y finalmente llegaba a mi habitación donde me veía dormir. Yo no podía ver esa cosa. De algún modo, de hecho, mis sueños eran como si yo estuviera viendo todo desde dentro de sus ojos. Me veía a mí durmiendo en mi habitación y luego veía cómo se acercaba esa cosa a mí y me respiraba encima. Así estuve durante varias noches, todas iguales, hasta hace un par de meses. Un jueves, cuando soñé exactamente lo mismo, pero, a diferencia de las noches anteriores, en este sueño la criatura entraba a mi casa, rondaba los pasillos y llegaba hasta mi cuarto. Lo diferente en esta ocasión es que yo estaba viendo todo en tercera persona. Me veía dormir, pero también veía a esa cosa entrando en mi casa. Era como una sombra que no definía su figura frente a mí. Pero entonces, esa cosa estiraba sus brazos, que se hacían cada vez más claros y definidos, mostrándolos como brazos negros completamente peludos, de los cuales salían dedos con unas uñas negras largas y gruesas. Con esas manos extrañas me tomaba de los tobillos y los jalaba y jalaba hasta que mis piernas quedaban fuera de mi cama. Cuando esa cosa me sujetaba los tobillos, las piernas me comenzaban a arder. Me ardían cada vez más y más hasta que la sensación era tan insoportable que me hacía despertar.
Cuando abrí los ojos, mi torso estaba en la cama, pero mis piernas colgaban recargadas en el piso. Me dolían y me ardían mucho los tobillos, y cuando prendí la luz, mi piel en esas zonas estaba enrojecida, como irritada, sin que aquello tuviera una explicación lógica. Después de esa noche continué durmiendo mal, siempre sintiendo que aquella cosa que me visitaba en mi cuarto estaba ahora conmigo todo el tiempo. A las 3 semanas me fui. Sigo pagando el departamento, pero tengo un poco más de 5 semanas quedándome con mis padres. Les conté todo y estamos esperando la visita de un curandero famoso de Chihuahua, al que mi tía le tiene mucha fe. Vendrá la siguiente semana a revisarlo y darme un diagnóstico. Ojalá no sea nada grave. Trabajé en una tienda de una marca de altísimo lujo, en una colonia de muy alto estatus económico, aquí, en la ciudad. Una tarde recibimos una llamada, pidiéndonos que por favor no abandonáramos la tienda en nuestro horario de salida. Una celebridad juvenil muy popular iría de compras, pero quería asistir fuera del horario habitual, lejos de la mirada pública. No nos gustaba quedarnos más tiempo, pero la verdad es que no teníamos mucha opción a decir que no. El requerimiento no venía de la clienta, sino de la marca misma. Además, para ser justos, ese tiempo extra lo pagaban muy bien, más las comisiones de lo que aquella persona se llevara. Esta actriz y cantante llegó cerca de las 10 de la noche con su mamá y compraron decenas de miles de pesos en mercancía. Cuando se retiraron, cerramos la puerta y comenzamos a hacer el corte de caja. De pronto, un vehículo de muy alto lujo, antiguo, se estacionó frente a la tienda. El auto era negro con las ventanas polarizadas completamente, y la puerta se abrió, bajando de ahí una mujer extraña, pequeña, con el cabello lacio hasta la barbilla y unos lentes oscuros enormes, a pesar de que eran pasadas las 11 de la noche. Traía también un abrigo de piel rojo muy llamativo. La mujer caminó hacia la tienda, y a pesar de que el personal de seguridad había desactivado las puertas, éstas se abrieron a su paso. Los guardias le dijeron que ya estábamos cerrados, pero pareció ignorarlos y también ignorarnos a nosotros, que le repetimos lo mismo. En un par de minutos tomó varios cinturones, unas botas, un abrigo, una bolsa y algunos accesorios que en total ascendían a casi 200,000 pesos. Los quitó de los estantes sin preguntar nada ni revisar el precio. Después fue al mostrador donde le dijimos que ya estábamos cerrados, pero ella solamente extendió su mano mostrándonos una tarjeta de crédito color negra. La venta era muy buena, así que terminé cobrándole, y después la mujer con una sonrisa dio la vuelta y estaba a punto de salir de la tienda, cuando de repente decidió detenerse, se dio la vuelta y volvió a mirarnos. Nos dijo que como habíamos sido tan amables y pacientes, nos recompensaría con algo que debíamos saber. A mi compañero le dijo el nombre de un poblado de Toluca, y a mí solamente me dijo la palabra riñones. Después se fue de ahí. Extraño, sí. No parecía tener sentido, pero
Meses más tarde todo tendría relevancia. Desafortunadamente, 6 meses después, un familiar cercano de mi compañero fue secuestrado, y las autoridades no parecían hacer mucho. Su familia contrató un investigador privado y dijo tener indicios de que el afectado había sido llevado a Toluca, aunque aún no sabían el lugar preciso. Para no extenderme demasiado, mi compañero dijo que había soñado que su familiar estaba en un cierto poblado, aquel poblado que esa señora le mencionó. No sé cómo, pero lograron que un equipo policial investigara esa zona y lograron encontrar al familiar de mi compañero, maltratado, golpeado y a punto de la muerte. Gracias a eso pudo salvarse. Mi papá había sufrido dolores de columna fuertes y tomaba mucha medicina para el dolor. En una visita al doctor en la que yo lo acompañé, le pedí por favor que le revisara los riñones con su aparato de ultrasonido. Yo sentía que el aspecto general de mi papá estaba decayendo mucho, pero él no se quejaba de nada. Así que recordando lo que aquella mujer había dicho, preferí asegurarme. El doctor terminó detectando algunas cosas extrañas, y después de mandar a hacer estudios, descubrimos que los riñones de mi papá estaban sumamente afectados por los analgésicos. Ese diagnóstico a tiempo lo salvó de vivir dializado a partir de ese momento. Debía cuidar sus riñones, pero aún, gracias a ese diagnóstico oportuno, pudieron recuperar su función. ¿Quién era esa señora? No lo sabemos. La tarjeta con la que pagó era una tarjeta corporativa a nombre de una sociedad anónima que nunca pudimos localizar. No sé si como tal esta historia es de terror, pero sí es inquietante. Sobre todo el darte cuenta que hay muchas cosas, seres y personas allá afuera que pueden percibir, manejar y entender las energías muy diferente a como lo hacemos nosotros. Cuando estaba en la universidad tuve muchas oportunidades de salir de viaje con amigos. En una ocasión, hospedados en una cabaña en una playa de Michoacán, estando jugando cartas ya de madrugada, escuchamos una voz cantando. Nosotros nos habíamos metido a la cabaña porque se había desatado un temporal desde media tarde, y era mejor estar ahí que en la tormenta, en plena playa. Pero la voz parecía venir justo de afuera. Intrigados, mis amigos y yo nos asomamos a la ventana. Eran casi las 3 de la mañana, pero la luz de la luna, enorme aquella noche, daba una claridad total al paisaje que solamente se veía opacado por la lluvia constante e intensa. La playa podía verse perfectamente, así como el mar agitado espumeando furioso en aquella tormenta. Y ahí, en medio de la espuma que rompía en la playa, pudimos ver de dónde provenía aquella voz. En medio de las olas furiosas, a pie de playa, había no una, sino 3 figuras. 3 personas que parecían estar brincando o jugueteando a la orilla del mar en ese momento tan peligroso. Parecía no importarles. Esas figuras brincaban y corrían como si la misma agua no les representara freno alguno. Se veían oscuras como si sus pieles fueran de una tonalidad profunda, más penetrante que la oscuridad de esa noche de luna llena. Intuimos que eran mujeres debido a las protuberancias en sus cuerpos que parecían senos.
Era imposible que alguien estuviera arriesgando así la vida en caso de que se trataran de personas comunes. Pero entonces, una ola rompió con fuerza, levantando una cortina enorme de agua y espuma que las cubrió por completo y las hizo desaparecer. Mis amigos y yo estábamos petrificados, incrédulos ante lo que habíamos visto, porque sí, todos, los 6 de nosotros que estábamos en esa cabaña, las habíamos visto. Habrían sido alucinaciones. Mi amigo Sergio sugirió que tal vez todos habíamos comido algo en mal estado. La verdad es que eso no tenía sentido, pero decidimos quedarnos con esa explicación, aunque realmente ninguno de nosotros la creía. Un rato después nos fuimos a acostar, pero cerca de las 4 de la mañana, Vero y Sergio nos despertaron. Ahí afuera estaban otra vez esas voces, cantando, jugueteando y riendo. Esta vez, nadie quiso asomarse. Esto ocurrió hace casi 23 años. Comenzó la noche en que cumplí 17. En esa ocasión, mi mamá me había preparado una pequeña cena para compartir con mis amigos. Invité solamente a los más cercanos, entre ellos, a mi mejor amigo Alejandro, quien por aquellos días estaba comenzando a salir con una muchacha de nuestra misma edad y que lo tenía básicamente hipnotizado. No lo digo como algo malo. En realidad, ella era muy buena persona, pero lo menciono porque en algún punto creí que Alejandro preferiría pasar la velada con ella que con nosotros, en mi casa. La verdad es que el tiempo pasaba y parecía que yo no me había equivocado. Era sábado. La cita para la reunión era a las 7 de la noche. Y pronto dieron las 8, las 9 y después las 10, sin tener noticias de mi amigo. Justamente acababan de dar las 10:15, cuando Alejandro llegó corriendo, tocando la puerta como loco. Mi mamá salió a abrirle, y pronto la escuchamos preguntarle muy alterada que qué les había pasado. Fue entonces que todos salimos a ver. Alejandro estaba en mi casa con su cita, de la mano, pero ambos venían sudando y sumamente pálidos. En verdad se veían bastante mal. Pronto mi mamá mandó a mi hermana a que trajera unos bolillos de la cocina. Que para aclarar, si no lo saben, el bolillo es un pan muy común en el centro de México, que por tradición se le da a las personas que están muy asustadas para recoger el miedo. En verdad nos preocuparon a todos. Mi amigo poco a poco comenzó a calmarse, pero Daniela, como se llamaba la chica, parecía solamente transformar su nerviosismo y en algún punto comenzó a llorar. Fue ahí que Alejandro, estando más calmado, nos contó lo que pasó mientras abrazaba a la muchacha. El plan de mi amigo sí era llegar a mi fiesta, pero tuvo que ir a recoger a Daniela y luego decidieron regresar hasta mi casa caminando, para aprovechar el tiempo y platicar. Finalmente, cerca de las 9 estaban ya muy cerca de llegar, pero en lugar de ir con nosotros, estimaron que podrían pasar un poquito de tiempo en un parquecito cercano, a un par de cuadras. Así platicarían un poco más. O al menos eso dijo Alejandro, aunque todos sabíamos que seguramente habían ido a besuquearse ahí un rato. Estando sentados en una banca que quedaba parcialmente oculta por un árbol lleno de enredadera, comenzaron de repente a escuchar algo. Parecían pasos.
pasos rompiendo la hojarasca. Pero ahí no había nadie. Cualquier persona que estuviera caminando ahí hubiera sido perfectamente visible desde el punto donde ellos estaban. Sin embargo, el sonido no se detenía. Al contrario, en algún momento sintieron que esos pasos estaban mucho más cercanos. Fue entonces que de entre las lianas de la enredadera, como si viniera desde dentro del árbol, salió algo. Era una persona, pero de una estatura minúscula, probablemente de 30 centímetros de altura o tal vez menos. Tenía los ojos brillantes y su cara era como la de un muñeco. Pero si de por sí eso era raro, lo aterrador vino cuando ambos se dieron cuenta que esa pequeña criatura tenía unas piernas extrañas, que más bien parecían las patas de un animal, las patas de un ave. Sin decir absolutamente nada, esa criatura los volteó a ver, moviendo su cabeza hacia los lados como lo haría un perrito. Daniela no pudo soportarlo y gritó para luego echarse a correr, y Alejandro se fue corriendo detrás de ella, asegurando que por unos instantes sintió pequeños arañazos en la pierna, como cuando un perrito trata de morderte. Los dos corrieron sintiendo que aquella cosa venía detrás de ellos, pero finalmente cuando llegaron a mi casa, parecían haberla perdido. Suena increíble, pero aquella historia se relacionó con muchas otras. Tan solo apenas un par de semanas antes, mis amigos y yo habíamos estado platicando en ese parquecito hasta la madrugada. Justo en esa banca, Eliel, otro de mis amigos, de repente hizo una expresión de dolor y se tocó la pierna en la zona cercana al tobillo. Algo lo había rasguñado, pero todos insistimos en que seguramente se había tratado de una simple varita de madera. La pierna de Alejandro en realidad sí estaba rasguñada, también en ese mismo punto. Además, hace unos 5 años, también un trabajador de limpia le contó a mi madre, en una plática casual, que en toda esa zona había muchos duendes, que a veces los encontraba revolviendo su basura y que los había visto esconderse entre las plantas del parque. Al parecer aquellas no eran solo historias, y todo estaba relacionado. Esa noche, ya con mi amigo y su acompañante más tranquilos, continuamos la reunión, pero al terminar, fue claro que Daniela comenzó a alterarse, tan solo de pensar en caminar hasta su casa. Mis padres tuvieron que llevarlos a ella y a Alejandro. Sinceramente yo nunca vi nada raro, pero como si se hubiera destapado algo a partir de ese momento, muchos vecinos comenzaron a contarnos historias de pequeñas criaturas que veían en aquel parque cuando se ocultaba el sol. Probablemente todavía siguen ahí, escondidos entre la hierba. Mi sobrinito Sebastián es igualito a mi abuelo Paco. Tiene los mismos gestos, las mismas formas al hablar, y no sé, casi podría pensarse que el abuelo Paco volvió a nacer. El niño desde pequeño siempre escuchó que le decían eso. Así que tan pronto tuvo un poco de conciencia, pidió ver fotos de mi abuelito, que había fallecido más de 10 años antes. Le mostraron varias, y cuando las vio, de inmediato dijo: «Ah, sí, entonces sí lo conozco. El abuelo Paco a veces me visita por las noches». Todos los que estábamos presentes hicimos cara de extrañeza y asombro, sabiendo que el niño no mentiría sobre eso.
Mi sobrino después explicó que el abuelo lo visitaba. Entraba por la ventana, jugaba un poco con él y le decía que debía portarse bien antes de despedirse, saliendo de nuevo por la ventana. Una tarde su mamá me pidió cuidarlo por unas horas. Pasaron a dejarlo a mi casa y el niño estaba sumamente contento. Nos llevamos muy bien, pero en aquella ocasión dijo estar feliz porque tenía que decirme un mensaje del abuelo. Dijo que mi abuelito me mandaba decir que me quería mucho y después me dio un abrazo. Estábamos los dos en la sala y la lámpara colgante que tengo de repente se columpió bruscamente. Pensé por un momento que estaba temblando y cargué a mi sobrinito de 4 años y estaba a punto de salir corriendo de ahí cuando me detuve, notando que nada más se movía. No se sentía ningún temblor. Bajé a mi sobrino al piso y le pedí que me disculpara si lo había asustado. Le expliqué que pensé que estábamos en medio de un sismo. Mi sobrinito entonces me acarició la mejilla y me dijo algo que no puedo olvidar hasta el día de hoy. No está temblando, Menita. Es el abuelo que quería decirte hola. Un tiempo de nuestra vida vivimos en una vecindad, en un departamento de la planta baja. En aquel entonces tenía 16 años y era muy amiga de una vecina de ahí, Claudia. Una noche salimos a una fiesta y al volver nos quedamos platicando en el patio, Claudia, su hermano y yo. La verdad estábamos riendo y platicando muy fuerte y solamente aguardábamos el momento en que algún vecino saliera a callarnos. Ya nos había ocurrido en otras ocasiones. Continuamos riendo y fue en un momento que mi amiga soltó una carcajada enorme, que de una ventana se asomó una viejecita, que dio un manotazo fuerte en el vidrio. Se escuchó horrible, y la cara de aquella anciana molesta se ocultó en las sombras apenas la vimos. Comenzamos a gritar de inmediato. Estábamos aterradas y el hermano de mi amiga intentaba calmarnos. Mis papás salieron a ver qué ocurría, al igual que otros vecinos. Sí, habíamos visto a esa anciana, molesta, asomarse por una ventana. El problema es que esa ventana era de la casa de Claudia, justo frente a la mía, en la planta baja. Ahí solo vivían ella, su hermano y su mamá. No había ninguna viejecita. Mi papá y su hermano entraron a su casa a revisar, pero por supuesto no encontraron a nadie. Esa noche, sin embargo, Claudia y su hermano durmieron en nuestros sillones. Su mamá tenía temporalmente el turno nocturno en su trabajo y no llegaría hasta la mañana. Los días siguientes, Claudia, si estaba sola, se quedaba en mi casa hasta que alguien llegara. La verdad es que nunca volvimos a ver a esa mujer y eventualmente mi amiga lo superó y volvió a estar tranquila en su casa. No sé qué habrá sido aquello, pero fue aterrador. Afortunadamente, nunca volvió por ahí. No sé realmente si fue nuestra sugestión, pero lo que mis primos y yo vimos esa noche lo recordamos vívidamente hasta el día de hoy. Fue cuando yo tenía 13 años. En aquella ocasión viajamos al estado de Tlaxcala
a la fiesta de 60 años de la tía Pita. La tía Pita en realidad no era nuestra tía. Era una amiga de la familia muy querida y muy cercana. Tanto que la abuela y mi papá y todos mis tíos la llamaban tía. Su fiesta fue en grande, en un enorme terreno de una ex hacienda que, no sé hoy, pero en aquel entonces bordeaba con el monte. Como se acostumbra en muchos pueblos de México, la fiesta duró muchísimas horas. Llegamos ahí cerca de las 2 de la tarde, y para las 10 de la noche, aunque los adultos disfrutaban el ambiente, la comida y las bebidas, nosotros los jóvenes y niños estábamos algo aburridos y preferimos estar corriendo y jugando en aquellos enormes terrenos. Por aquí se aparece el diablo, dijo Mariano, el hijo del cuidador del lugar que para ese momento ya habíamos integrado a nuestro grupito de juego. ¿De verdad? Hay noches en que se ve al demonio pasear entre los árboles. Parece que brilla en color rojo. Sé que suena tal vez descabellado, pero unos niños tan jóvenes e impresionables como nosotros, en verdad quedamos sorprendidos por aquello que nos contaba nuestro nuevo amigo. En fin, siguieron pasando las horas y pronto era más de la medianoche. Algunos de mis primos más chiquitos ya se habían ido a dormir junto a sus padres, pero los que quedábamos estábamos sentados a la orilla de aquel campo, junto a los árboles, platicando de cuentos de terror. El señor que cuidaba el lugar ya le había llamado a Mariano, y justamente aprovechamos para comentar lo que él nos había dicho. Mi primo Manuel, el más grande de todos, que si no me equivoco habría tenido 15 años, decía que por supuesto aquello era mentira. Y mientras debatíamos ese punto, un intenso olor a huevo podrido comenzó a permear todo el ambiente. De repente, el sonido de las hojas crujientes nos hizo voltear a todos hacia los árboles. Y lo que vimos fue la cosa más inexplicable que podíamos haber esperado ver. Entre los árboles se podía ver un hombre caminar a unos 5 o 6 metros de distancia de nosotros. No estaba demasiado lejos. Aquella persona parecía ignorarnos por completo, pero nosotros no podíamos ignorarlo. Aquella persona, aquel hombre, estaba completamente envuelto en llamas. Ese sujeto caminaba tranquilo como si aquel fuego no lo quemara y siguió andando hasta que en algún punto entre los árboles la luz de esas llamas se extinguió y él terminó perdiéndose en la penumbra de aquel campo. Todo esto duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que saliéramos corriendo de ahí directo hacia donde estaba la fiesta. Llegamos con nuestros padres gritando y algunos de nosotros llorando. Les contamos a nuestros padres lo que habíamos visto, pero creo que la mayoría no nos creyó. Sin embargo, cuando la tía Pita escuchó lo que había ocurrido, nos dijo que ya no nos fuéramos para allá. Y con una señal de su mano, mandó a 2 de sus capataces a peinar toda el área. No encontraron nada, pero aquellos hombres clavaron unas cruces en las esquinas del terreno. Supongo que sabían que era lo que rondaba por ahí. Niños, al fin, a los minutos habíamos olvidado todo y estábamos jugando de nuevo, pero ya no nos alejamos de nuestros padres. Nos quedamos el resto de la noche ahí,
con todos, lejos de aquello que paseaba lleno de fuego. Esto ocurrió a finales de los años 90, aquí, en Campeche. Mi familia solía tener una taquería que atendía a mi abuelo. Una de tantas noches, llegó a cenar ahí un hombre desconocido. Parecía amable y buena persona, y pronto terminó platicando con todos mis familiares. Su nombre era Antonio. Venía del Estado de México a trabajar en nuestra ciudad. Había llegado ese mismo día y no había encontrado dónde quedarse aún. Como sintieron que era una buena persona, mi familia le dio una opción. Mi bisabuela, que vivía en el centro, tenía un cuartito que le podía rentar, si lo quería. Era un simple cuartito de madera, muy privado, al fondo del enorme patio de su propiedad. Por aquellos años, mucha gente se mudaba para trabajar en el petróleo, y por la misma razón la bisabuela estaba construyendo varios cuartos para rentar, pero aún estaban en ciernes y apenas unas columnas habían sido levantadas en el lugar. Cuando estuvieran listos, podría rentarle alguno a aquel hombre, pero, mientras tanto, aquella habitación de madera era lo único que tenían disponible. Era bastante tarde y el hombre terminó aceptando. Pronto, esa noche se convirtieron en 2, 3, luego una semana, un mes, y aquel hombre terminó quedándose ahí por mucho tiempo. Una noche de esas primeras semanas, don Antonio sintió la necesidad de ir al baño de madrugada. Había un bañito afuera de su cuarto, pero el agua no funcionaba correctamente, y era mejor que acarreara una cubeta llena de líquido. Así, aquel hombre salió cubeta en mano hasta la llave más cercana, muy cerca de los cimientos de aquellos cuartos que estaban construyéndose y que habían quedado momentáneamente detenidos hasta que otro golpecito de dinero pudiera inyectárseles. Mientras llenaba su cubeta en esa noche oscura, don Antonio escuchó pasos. Pero no eran pasos de una persona. No. Eran más bien el sonido de pasos de animal, de cascos, como los de un caballo. Mi bisabuela no tenía animales. Es más, ahí, en medio de la ciudad, no había visto caballo alguno. Pronto, de entre las vigas y columnas a medio levantar, aquel hombre dijo haber visto salir a una figura, pequeña, como un niño. Entre las sombras de esa construcción, no podía distinguirlo del todo, y por un momento pensó que se trataba de Christian, el hijo más joven del abuelo, con apenas 6 años de edad. Pero pronto reflexionó. ¿Qué estaría haciendo Christian solo, jugando ahí a esas horas de la madrugada? Fue entonces que dijo que aquel niño caminó un poco en dirección hacia él, hasta llegar a un punto donde la luz de las estrellas reveló su forma. El niño tenía una cara horrible, torso desnudo y patas. Patas como las de un caballo pequeño. Don Antonio en ese momento se fue para atrás del susto, mientras aquel pequeño reía a carcajadas. Aquel hombre corrió a su cuarto y se encerró, olvidando incluso que tenía que ir al baño. Tomó la Biblia que traía consigo en su maleta y comenzó a recitar salmos, uno tras otro, hasta que de alguna forma se quedó dormido.
A la mañana siguiente, las ganas reprimidas de ir al sanitario lo despertaron de nuevo. El sol había salido. Más tarde esa noche, el hombre volvió a la taquería y les contó todo a mi abuelo y tíos presentes. No estoy segura si hicieron algo como protección, pero don Antonio no volvió a ver nada ahí. Y como les digo, aquel hombre se quedó por mucho tiempo con mi familia.